La iglesia a nivel de naciones está siendo perseguida, está siendo atacada. Cuando el hombre llamado por Dios a trabajar en su obra quita la mirada de la palabra del Señor, este es engañado por Satanás. La palabra del Señor nos habla de un remanente que salió de nosotros que no le pertenece al Señor, que vino a destruir la iglesia de Dios. Para estos tiempos, Satanás tiene una autoridad. La palabra nos dice que él está operando con gran engaño de iniquidad. Cuando los ministerios de Dios miran al mundo, cuando los ministerios de Dios quitan la mirada de Dios, de su palabra, Satanás toma estas vidas y estos ministerios y los pone a trabajar para él. Dios nos da características de cuál sería el comportamiento de estos para estos tiempos de apostasía. Estos seguirían espíritus engañosos. Estos mirarían otros ministerios y quitarían su mirada del Señor. La palabra del Señor nos muestra y nos revela en 1 Corintios 1, verso 10 en adelante. 1 Corintios 1, verso 10 en adelante, Dios nos habla de la división de la iglesia. Dios nos muestra y nos revela a través de esta porción de la palabra cuál es el comportamiento de la iglesia luego de que sigue a estos espíritus engañosos. Luego de que la iglesia sigue enseñanzas que vienen de doctrinas de demonios. Cuando Dios nos dice que estas enseñanzas vienen de doctrinas de demonios, Dios nos está hablando de personas que no tienen nada que ver con Él. Dios nos está hablando de personas en las cuales Él no vive. Personas en las cuales el espíritu de Satanás vive. Dios tiene una sola esencia. Él es santo, Él es puro, Él es limpio. Dios no tiene nada que ver con los deseos del corazón del hombre. Dios nos habla, Dios nos muestra cómo la iglesia de Dios se dividiría para estos tiempos, siguiendo a estos espíritus engañosos. Y Dios nos dice, amados hermanos, les ruego por la autoridad de nuestro Señor, les ruego por la autoridad de nuestro Señor Jesucristo que vivan en armonía los unos con los otros, que no haya divisiones en la iglesia, que no haya divisiones en la iglesia. Por el contrario, sean todos de un mismo parecer, unidos en un pensamiento y propósito. Pues algunos de la casa de Cloé me contaron de las peleas entre ustedes, mis amados hermanos. Algunos de ustedes dicen, yo soy seguidor de Pablo. Otros dicen, yo sigo a Apolos. Yo sigo a Pedro o yo sigo únicamente a Cristo.
Cuando el ser humano tiene este comportamiento, cuando el hombre se comporta de esta manera, es porque éste vive en oscuridad. Este no sigue la palabra del Señor. Y si sigue la palabra del Señor, la mezcla con situaciones que vienen del mundo o con cosas que ya Dios le ha dicho que no puede este ministerio practicar. El vocabulario del hombre llamado por Dios a trabajar en su obra nos habla, nos muestra y nos dice de que éste se alimentó. Cuando éste se para en el altar del Señor, en el altar de Dios, a llevar la palabra del Señor. El altar de Dios no es para hacer chistes. El altar de Dios no es para hablar de ningún libro que no venga de la palabra. El altar de Dios no es para hablar cosas que vengan del mundo. La casa de Dios, Dios nos dice que es casa de oración. La casa de Dios no es para hacer prácticas humanas que vienen del deseo del corazón del hombre. Cuando algún ser humano tiene un comportamiento mundano en el altar y en la casa de Dios, es porque vive en oscuridad. Es porque la palabra de Dios no vive en él. De nada le vale al hombre ayunar, leer la palabra del Señor, orar, aparentar que le sirve a Cristo, cuando tiene una vivencia mundana, compartiendo con el mundo. Dios nos dice claramente cuál es la situación de estas personas. Estas personas viven en oscuridad. ¿Por qué? Porque mezclan la palabra del Señor con el mundo. Añaden levadura no tan solo a la palabra del Señor, sino que ellos se unen a idolatrar en contra del Espíritu Santo de Dios, en contra del novio. Dios dice que sus ministerios no pueden comer de la mesa de Dios y de la mesa de los demonios. Vendrían falsos maestros para estos tiempos a engañar al pueblo de Dios. La casa de Dios es para servicios espirituales. Dios nos muestra y Dios nos revela. Dios nos dice que el comportamiento del falso maestro para estos tiempos, Dios nos dice que el falso maestro sabe lo que está haciendo. Por eso Dios le llama hipócrita. Dios nos dice, estas personas son hipócritas y mentirosas y tienen muerta la conciencia. O sea que estas personas saben lo que hacen. Estas personas saben perfectamente lo que están haciendo. Dios nos muestra a través de su palabra cuál es el orden que estos ministerios están llamados a tener en su casa y en su altar.